Cuando historiadores y expertos hablamos de diplomacia de las cañoneras, nos referimos a una forma muy concreta de política exterior del siglo XIX. Consistía en exhibir poder militar, sobre todo naval, frente a otro país y dejar claro que si no se aceptaban ciertas condiciones, se usaba la fuerza. Era diplomacia solo en el nombre, porque en la práctica servía para imponer intereses comerciales y estratégicos mediante amenazas. Uno de los ejemplos más claros fue el conflicto entre el Imperio Británico y China por el té. Gran Bretaña dependía de él, China lo controlaba, y el desequilibrio comercial inquietó a Londres. Cuando el comercio dejó de funcionar, no se renegoció el sistema, más bien se forzó. Primero con el opio y después con los cañones. Y finalmente, las cañoneras británicas se convirtieron en herramientas políticas para abrir mercados a golpe de tratado. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Los primeros registros sobre el consumo de té en China se remontan a la dinastía Han, aunque fue durante las dinastías Tang y Song cuando se consolidó como un elemento central de la vida social y cultural china. No se bebía solo por placer, ya que el té estaba ligado a la medicina tradicional, a la cortesía, a la administración y a la espiritualidad. Con el paso del tiempo, el Estado chino entendió que el té era un recurso estratégico. A mediados del siglo XIX, China se convirtió en el mayor productor mundial de té, con regiones especializadas como Fujian, Zhejiang o Yunnan. En estas regiones se desarrollaron variedades que aún hoy siguen siendo referencia, como el té verde o el oolong. Ese equilibrio interno contrastaba con la manera en la que China se relacionaba con el exterior. El comercio internacional estaba estrictamente controlado y limitado, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando el sistema de Cantón estableció que los comerciantes europeos solo podían operar en un puerto concreto y a través de intermediarios autorizados. Pero China, más que como potencia dependiente, se veía como un imperio autosuficiente que aceptaba intercambios bajo sus propias reglas. El té se exportaba, sí, pero no porque China lo necesitara, sino porque otros lo deseaban. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el té empezaba a transformar la vida cotidiana europea, especialmente en Gran Bretaña. Introducido inicialmente como una rareza exótica en los círculos aristocráticos del siglo XVII, pronto pasó a convertirse en una costumbre social extendida. A finales del siglo XVIII, beber té era un hábito diario en amplias capas de la población. Por lo tanto, Gran Bretaña empezó a importar grandes cantidades de té chino, pero apenas tenía productos exportables que interesaran al mercado asiático. El resultado fue una salida constante de plata británica hacia Asia para facilitar el intercambio, algo que empezó a generar inquietud en Londres y a percibirse como una enorme vulnerabilidad estratégica. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bajo control británico, el subcontinente indio producía opio en grandes cantidades. Hasta entonces, el opio circulaba en Asia como una sustancia medicinal o recreativa, con usos limitados y regulados. Lo que hizo Gran Bretaña fue transformar el opio en una mercancía industrial y estratégica. La Compañía de las Indias Orientales monopolizó su producción, organizó subastas oficiales y permitió que comerciantes privados lo introdujeran de forma ilegal en China. El efecto fue inmediato. El opio empezó a circular masivamente por los puertos del sur de China, especialmente en Cantón, y su consumo se extendió con rapidez entre comerciantes, funcionarios, soldados y campesinos. El flujo de plata se invirtió, y ahora era China la que veía salir grandes cantidades de metal precioso para pagar una droga que su propio Estado producía. Para las autoridades chinas, el problema dejó de ser solo moral o sanitario y pasó a ser económico y político. La reacción llegó tarde, pero llegó con contundencia. En 1839, el emperador Cao Kuang nombró comisionado imperial a Lin Zexu con el objetivo de acabar con el comercio de opio. Lin ordenó el cierre de los almacenes extranjeros, obligó a los comerciantes británicos a entregar sus cargamentos y destruyó públicamente más de 20.000 cofres de opio. En ese momento, el conflicto dejó de ser comercial para convertirse en militar. Comenzó la Primera Guerra del Opio, en la que la superioridad tecnológica y naval británica permitió avanzar por la costa china y los grandes ríos con relativa facilidad. Aquello derivó en la derrota china. La consecuencia inmediata fue la firma del Tratado de Nankín en 1842. Con él se vio forzada a abrir varios puertos al comercio extranjero e inaugurar un nuevo tipo de relación internacional. En definitiva, eran tratados impuestos bajo amenaza militar,
apertura forzada de puertos, indemnizaciones económicas y cesiones territoriales como Hong Kong. La Segunda Guerra del Opio amplió aún más las concesiones a potencias extranjeras. Se legalizó el comercio de opio para potencias extranjeras, aunque China nunca lo reconoció como lícito moralmente, y se hizo más evidente la pérdida de control del Estado chino sobre su propio territorio. Al mismo tiempo, el impacto social y económico de estas derrotas alimentó tensiones internas que desembocaron en grandes revueltas, como la rebelión Taiping, una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XIX. Las consecuencias de todo aquello no se quedaron en el siglo XIX. Las guerras del opio marcaron un antes y un después en la forma en que China se relaciona con el mundo, una huella que sigue hoy muy presente. En la historiografía china contemporánea, este periodo se conoce como el inicio del llamado siglo de humillación, etapa en la que el país perdió el control de su comercio, de parte de su territorio y de su capacidad para decidir sus propias reglas frente a potencias extranjeras. Ese recuerdo no es solo académico. Forma parte del discurso político, educativo y cultural de la China actual. Se estudia en las escuelas, aparece en museos nacionales y se menciona con frecuencia cuando se habla de soberanía, comercio internacional o relaciones con Occidente. Al final, lo que comenzó como una infusión cotidiana acabó influyendo en la geopolítica mundial durante décadas. Las guerras del opio no solo redibujaron mapas y rutas comerciales, sino que dejaron una memoria histórica que sigue condicionando decisiones, discursos y estrategias en pleno siglo XXI. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.